Capítulo 3. En otra ocasión, entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos de ellos estaban buscando un pretexto para acusar a Jesús, y no le quitaban la vista para ver si lo sanaba en día sábado. Jesús le dijo al hombre de la mano atrofiada: «Levántate y ponte enfrente de todos». Entonces Jesús les preguntó: «¿Qué es lo que está permitido en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar?». Pero ellos permanecían callados. Y él, pasando con enojo su mirada sobre ellos, profundamente apenado por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: «Estira la mano». Él la estiró, y la mano le quedó completamente restablecida. Entonces los fariseos salieron de allí, y confabularon inmediatamente con los herodianos, para encontrar el modo de acabar con Jesús. Jesús se retiró con sus discípulos al lago, y lo seguía una gran multitud desde Galilea. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, vino hacia él mucha gente desde Judea, Jerusalén, Idumea, del otro lado del Jordán y de los pueblos vecinos a Tiro y Sidón. A causa de la aglomeración, les dijo a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca para evitar que la gente lo estrujara, porque había sanado a muchos hasta el punto de que todos los que sufrían dolencias se empujaban para tocarlo, y siempre que lo veían los espíritus malos, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba seriamente que no dijeran quién era. Subió Jesús al monte, llamó hacia sí a los que él quiso y fueron hacia él. Eligió a 12 nombrándolos apóstoles, para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para echar los demonios. Y estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes puso el nombre de Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, y Judas Iscariote, quien lo traicionó. Luego entró en una casa, y de nuevo se congregó una multitud de tal manera que no les dejaban ni comer. Cuando se enteraron sus familiares, salieron a apoderarse de él, porque decían: «Está loco». Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Está poseído por Beelzebú. Arroja los demonios en nombre del príncipe de los demonios». Entonces Jesús los llamó y les dijo en parábolas: «¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede seguir en pie. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede seguir en pie. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede sostenerse, sino que ha llegado su fin. De hecho, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus posesiones, a menos que primero lo ate. Entonces ya puede robar su casa. Les digo de veras que todos los pecados y blasfemias de los hombres les serán perdonados. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de un pecado eterno». Dijo esto porque estaban diciendo: «Tiene un espíritu malo». Llegaron entonces la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron fuera y enviaron a llamarlo. Había mucha gente sentada alrededor de él, y le dijeron: «Tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?», preguntó él. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, añadió: «Aquí están mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre». Capítulo 4. En otra ocasión, Jesús comenzó a enseñar junto al lago. El gentío que se reunió alrededor de él era tan numeroso que tuvo que subirse a una barca que estaba en el lago, y se sentó mientras toda la gente estaba en la orilla, frente al lago. Él les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: «Escuchen, un sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba la semilla, parte de la semilla cayó a un lado del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en sitio rocoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó deprisa, porque la tierra no tenía profundidad. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron, y por no tener raíz se secaron. Otra parte cayó entre espinas, las que al crecer la ahogaron, de modo que no llegó a echar espiga. Por fin, otra parte cayó en buen terreno. Brotó, creció y echó espiga, multiplicándose 30, 60 y hasta 100 por uno. Luego dijo: «El que tenga oídos para oír, que oiga». Cuando se quedó solo,
Los 12 y los más cercanos a él le preguntaron sobre las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de Dios. Pero a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, de manera que, aunque vean, no perciban, y aunque oigan, no entiendan. De otra forma, podrían convertirse y quedar perdonados. Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo podrán entonces entender las demás parábolas? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como lo sembrado junto al camino, donde se siembra la palabra, y tan pronto como la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. Otros son como lo sembrado en sitio rocoso, que cuando oyen la palabra, inmediatamente la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz en su interior, en cuanto surge un problema o una persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan. Y otros son como lo sembrado entre espinas. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y las codicias de las demás cosas entran hasta ahogar la palabra, que se vuelve infructuosa. Otros son como lo sembrado en buena tierra. Oyen la palabra, la aceptan y producen fruto a 30, a 60 y hasta 100 por uno. Les dijo también, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una caja o debajo de la cama? Por el contrario, ¿no es para ponerla en el candelero? Pues todo lo que está escondido quedará algún día al descubierto, y lo que se mantiene en secreto llegará a descubrirse. El que tenga oídos para oír, que oiga. Presten mucha atención a lo que oyen, continuó diciendo. Con la medida que usen, serán medidos ustedes, y aún se les añadirá. Al que tenga, se le dará más. Al que no tenga, hasta lo que tenga le será quitado. También dijo, a esto se parece el reino de Dios. A un hombre que esparce la semilla en la tierra, de noche y de día, lo mismo si él duerme que si está levantado, el grano brota y crece, aunque el hombre no sabe cómo. Por sí sola la tierra da fruto, primero el tallo, después la espiga, finalmente el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿O qué parábola usaré para describirlo? Es como un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas que se siembran en la tierra. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la mayor de las hortalizas, con unas ramas tan grandes que las aves del cielo pueden cobijarse a su sombra. Con muchas parábolas semejantes, les enseñaba Jesús la palabra, en la medida en que eran capaces de entenderla. No les hablaba de nada sin usar parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Aquel mismo día, al anochecer, dijo a sus discípulos, «Vamos a cruzar a la otra orilla». Y dejando atrás a la muchedumbre, se lo llevaron consigo, tal como estaba en la barca. También le acompañaban otras barcas. De pronto sobrevino una furiosa tempestad, y las olas golpeaban la barca hasta el punto de que ésta comenzaba a inundarse. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Los discípulos lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?» Él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, cálmate». Entonces cesó el viento y se hizo una calma completa. Y les dijo a sus discípulos, «¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe?» Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?»